Tashidele. Les deseo un muy buen Tashidele a todos, así que hoy continuaremos hablando acerca del tema de la vida de Gampopa. Ayer hablamos acerca de las condiciones que le hicieron que quisiera ver a Milarepa, que causaron que Gampopa quisiera conocer a Milarepa. Así que en general, las historias de liberación de Gampopa tienen dos diferentes relatos. ¿Cómo fue que llegó a tener el deseo o la intención de llegar a conocer a Milarepa? Y una vez como la describí ayer. Y la otra es como está descrita en el texto de Tusun Khenpa de preguntas y respuestas de Gampopa. Y se dice que cuando él había conocido a los tres médicos, y parece que esa fue la historia de los tres mendigos, pero es posible que la que relata Tusun Khenpa en sus escritos es probablemente más acertada. Así que Gampopa llegó a pensar para sí mismo: si voy directamente a Milarepa y no le pido a los maestros Kadampas, no sería correcto. Así que él fue a visitar a los maestros de Huipempa para ver si poder ir a ver a Milarepa, y les pidió: por favor, concédeme permiso para ir a ver a Milarepa. Así que en general los Kadampas eran, digamos que éramos muy reacios a practicar el mantra secreto de manera abierta. Y en particular, él iba a ir a un lugar donde habían, digamos, dueños de casas tántricos, y pensaron para ellos mismos que Gampopa se convertiría en un practicante Nakpa o un practicante tántrico. Y por eso al principio se le hizo muy difícil obtener permiso, pero al final estuvieron de acuerdo. Así que le dijeron: Milarepa debe ser un Siddha. Así que toma bien las enseñanzas del Dharma, pero regresa y tráelas a nosotros. Pero por favor no abandones esas túnicas de Kadampa, de los Kadampas. Nos estamos envejeciendo, estamos cerca de la muerte, así que debes regresar, por favor. Y también le dieron provisiones para el viaje en general. Cuando pensamos acerca de los maestros de Gampopa, quienes eran Charya, Jayunta, ¿y por qué se les llamaban Gya? Es probablemente porque eran del clan llamado Gya, así que se les llamaba Gya. Algunas personas piensan que Gya quiere decir chino porque piensan que la palabra Gya es tibetano, pensaban que provenían de la China. Así que para comprobar de que la visión de Gampopa, piensan que la visión de Mahamudra es la visión de los Hashans chinos. Se dice que sus maestros eran todos Gya. Se dice que el hecho de que sus nombres eran Gya era prueba de que eran Gya, son chinos. Pero en particular no quiere decir que son chinos, porque uno de ellos pasó toda su vida devotando, se consagró a la práctica.
y le dio las instrucciones a Gampopa, en particular del no pensamiento de Je Gampopa. Y hay textos de las instrucciones del Mahamudra de Gompawa, así que más tarde esas enseñanzas enseñó ese Mahamudra. Así que, las prácticas de Mahamudra de Gompawa y de Gampopa eran muy similares, así que probablemente estas se recibían de Gompa, eran las instrucciones de Mahamudra, así que es posiblemente que haya recibido las enseñanzas de este maestro de él sobre Mahamudra. Así que de todos modos, cuando Gampopa le pidió el permiso a los lamas Kadamba y fue con su amigo de ayer que contamos, el Goenton, así que él insistió y tenía tanta prisa, no, entonces este amigo Goenton se enfermó porque no comía mucho, no dormía mucho y entonces tenía que descansar por un poco de tiempo, así que Gampopa no pensó mucho acerca de la situación, pero Goenton, su amigo, sí dijo, no, yo no me voy a mejorar aquí, yo estoy muy... Y Gampopa tiene tanta prisa de ir a ver a Milarepa, tal vez me va a dejar aquí, me va a abandonar acá. Pero es una buena persona, así que tengo que mirar cómo voy a hacer esto, cómo voy a hacer las cosas. Necesito tratar de encontrar una forma de que él no tenga que abandonarme. Así que le dijo a Gampopa, va a ser muy difícil que me mejore, tal vez no me voy a morir, pero de todos modos... Pero si este llega a ser un obstáculo para tu práctica de Dharma, no sería algo bueno. Así que tú sigue. Yo llegaré y te encontraré. Y cuando él dijo eso, Gampopa pensó, los amigos deberían ser así exactamente como tú. Pues no irritarse cuando estamos juntos y no entristecerse cuando se separan. Muchas gracias, le dijo Gampopa a Goenton. Y le dio a Goenton todas las provisiones, a excepción del oro y del té, porque se las iba a ofrecer a Milarepa y se fue. Así que porque Goenton había hablado así como tan directamente, él no dijo nada más, pero en su mente se ha decepcionado mucho de Gampopa. Me abandonó cuando estaba enfermo, estaba tan desilusionado. Yo le voy a mostrar, le voy a ver, vas a ver. Así que él no llegó al lugar llamado Te y llegó a otro lugar que se llama Me, en una región de Kham, y llegó a reunir bastantes ofrendas. Así que más tarde, cuando estaba en Selu, él llegó con los ladrillos de té, en Tibet son ladrillos de té, y tenía sedas y tenía todo tipo de provisiones, burros, y lo demostró así como que se lo estaba mostrando enfrente de Gampopa. Esto está escrito en las historias. Así que cómo fue que en sus viajes Gampopa llegó a ver a Milarepa. Bueno, él se encontró con muchos mercantes y ellos viajaron por una noche, durante una noche, todos ellos. Llegaron a un lugar que quedaba como a 2 días y medio de donde estaba morando Milarepa. Y de pronto se enfermó mucho Gampopa y se desvaneció en un lugar como en un valle, y estaba inconsciente por la mitad de una noche. Y después, cuando llegó a tener sentido, cuando él se sintió mejor, él miró a la dirección donde estaba Milarepa y le hizo plegarias, le hizo súplicas, y eso le ayudó a que se mejorara.
Así que sí, recuperó un poco su fortaleza, pero no podía ir a pie, no podía caminar. Así que él se quedó en ese lugar durante 7 días. Y había un yogi que llegó. Y este yogi llegó a donde estaba Gampopa y vio que Gampopa estaba enfermo. Y le ofreció un vaso de agua con zampa y le preguntó, ¿cuál es tu situación? Y le dijo, oh, es que bueno estar contigo, dijo Gampopa, le dijo a él. El Gampopa le dijo, estoy enfermo, pero qué bueno es, ¿por qué es algo bueno estar conmigo? Le preguntó Gampopa, dijo, pues Guru Milarepa ha hablado acerca de ti desde el año pasado, de que un monje de la provincia de vendría y beneficiaría a muchos seres. Y él lo ha predecido desde el año pasado y aún lo dijo hace poco, el otro día. Así que tú eres una gran persona, tú tienes mucho mérito. Y cuando Gampopa lo llegó a escuchar así, todo su cansancio se desvaneció y llegó a sentir lo opuesto, como lucidez y frescura. Y dijo, bueno, vamos juntos a ver a Milarepa. Así que el yogi tenía, de hecho, una mochila bastante pesada y él dijo, dámela que yo la llevo. Así que él en sí no tenía ningún tipo de enfermedad, se le había ido completamente. Y mientras que iban en el camino, le dijo el yogi a Gampopa, Milarepa tal vez te va a enseñar un dharma muy profunda. Si la recibes, por favor enséñamela. Y eso le dijo a Gampopa, y cuando Gampopa lo escuchó dijo, este yogi es de este Sangpa es un poco necio, tonto. Ha pasado tantos años con el guru y me está diciendo que por favor enséñame. Es algo bien extraño. Y le dijo al yogi, ¿no has revestido el dharma de Milarepa? Cuántos años has estado morando al lado del guru? Y entonces el yogi le dijo, yo he estado 10 años con el guru y he recibido muchas enseñanzas de él, pero las que te va a otorgar a ti son diferentes a otras. Así que tenían ese tipo de conversaciones y mientras que estaban viajando. Y cuando llegaron a Chur, más tarde llegaron a edificar un monasterio en este lugar sagrado de Chur. Así que este yogi se desapareció. No sabe, Gampopa no sabía a dónde se había ido. No sabía quién era y pensó para sí mismo, oh, debe ser una emanación de, como lo dije al otro día, los médicos, Gampopa pensó que eran emanaciones, y cuando conoció a este yogi cuando se desapareció, él también pensó que este también era una emanación. Y cuando llegó a Chur y fue a mendicar comida, fue a una casa. Y había una mujer que estaba cosiendo y le preguntó a ella, ¿dónde está Milarepa? Y ella le dijo, ¿dónde está Milarepa? Le preguntó. Perdón, ella dijo que ella le podía presentar a una persona laica que conocía a Milarepa, y le presentó a una mujer bastante anciana y le dijo, ñama, esta es la mujer. Todos los estudiantes se le llamaban llama de Milarepa. Se le llamaban llama porque durante la luna llena practicaban esa práctica.
Así que en Neshan también hablan acerca de Nyema. Y en Sikkim, que son los practicantes de Milarepa, de la tradición de Milarepa. Así que esta mujer, esta abuelita, digamos, dijo, sería difícil ver a Milarepa hoy, conocerlo hoy. Así que esta noche puedes quedarte en mi casa, le dijo ella a Gampopa. Y ella lo llevó arriba en su casa y le ofreció comida. Así que la mujer anciana le dijo a él, cuando yo fui a ver al Jason ayer, y cuando lo vi, le estaba diciendo a sus estudiantes, anoche tuve un sueño, dijo Milarepa. Tenía, digamos que, un contenedor de plata y estaba lleno de amrita y había un monje que vino y este monje vino y tenía también un contenedor, pero era blanco y de cristal. Y soñé que le había vertido toda la amrita de mi vasija de plata a la vasija de este monje. Así que ahora el padre se está envejeciendo y el hijo podrá ofrecer las enseñanzas a todos los seres y beneficiar a muchos seres. Así que quien me puede traer a este monje a mí no tendrá que experimentar los ámbitos inferiores, lo prometo. Así que mañana tengo una hija que medita y le diré a ella que por favor permíteme que mi hija te pueda llevar a Milarepa, al Jason. Así que es porque su hija había pasado tiempo con Milarepa meditando. En estos momentos Gampopa pensó para sí mismo de la forma en que el Guru me ha estado prediciendo debe ser que soy un estudiante, o sea, un recipiente muy apropiado. Ahora no tendré ninguna dificultad para meditar en las instrucciones que me otorgue. Así que debo hacer algo. Y cuando él fue a ver a Milarepa al día siguiente, y el Jason lo sabía, que él había tenido esos tipos de pensamientos de orgullo. Y no le dio audiencia durante medio mes. Así que después de una noche, un día, llegó un mensaje de que el Guru había dicho que llegara, que fuera. Así que de inmediato, que vendría, y de inmediato fue a verle. Así que en ese tiempo tampoco tenía 31 años y el año era en 1108. Y el otro día dije que había nacido cuando era joven. No había estudiado mucho matemática, dice su santidad. Estudié un poco de matemática, pero todo el mundo me dijo cuál es la necesidad de hacerlo. De que los monjes, de los lamas que estudian matemática, aritmética y matemáticas, los nierpas y los demás monjes se ocuparán de eso. Así que por esa razón, algunas veces tengo un poco de dificultad leyendo los números. De todos modos, en 1108, cuando él tenía 31 años, Jason Gampopa conoció a Gampopa en Tashikang. Y así que le ofreció el oro y el té que había traído y se postró muchas veces, pero Milarepa le dijo, el oro no me da, no está de acuerdo conmigo, con este anciano. No tengo estufa para hervir el té, así que en vez usa estas propias provisiones para tu propio retiro. Ni siquiera tengo una estufa para hervir el té, así que tú utilízalo para ti mismo. Y se lo ofreció de nuevo a Gampopa.
Entonces Gampopa juntó las palmas de sus manos y le suplicó, le dijo, vengo desde muy lejos, así que por favor, acéptame con compasión. Y Milarepa le dijo, tú no has llegado tan lejos, hay gente que viene desde Kham y desde la India, desde otros lugares, así que, ¿cuál es tu nombre? A ver, dime. Y Gampopa le dijo, mi nombre es Sonam Rinchen. Sonam, mérito. Vienes de la gran acumulación del mérito. Eres una joya, un Rinchen para todos los seres. Esto lo dijo 3 veces. Y después, más tarde, el Jason le dijo a sus estudiantes que eran repa. Solo escuchar el nombre de mi hijo, llegar a lograr el beneficio de infinitos ceros. Pero no lo dijo en voz alta en ese momento, porque le hubiera hecho sentir muy orgulloso a Gampopa, entonces no lo dijo en voz alta. Así que más tarde está el fundador del Talung Kagyu, Talung Tampa. Esta tradición de nosotros tiene 2 linajes, el linaje de los Siddhas y el linaje de los participantes, así que Gampopa así que Gampopa tenía el linaje de las bendiciones y también el linaje de los Siddhas. Cuando hablan acerca de las joyas llamadas Rinchen, le dijeron, en vez de decir Rinchen, no decían Rinpoche en esos tiempos, sino decían Rinchen. Cuando Gampopa llegaba a bendecir a sus estudiantes para que puedan reconocer o realizar el Mahamudra, tenía esta cualidad particular de que él podía hacer que sus estudiantes reconocieran el Mahamudra. Así que se le dieron el nombre de Rinchen o de Rinpoche porque es una joya que concede todos los deseos. Y esto es algo, concuerda muy bien porque él es como una joya para todos los seres. Y cuando él estaba en Chur, Gampopa fue a un lugar donde hizo una cabaña. En Chur. Bueno, fue como más que todo una choza de pasto y llegó a reunir las provisiones que necesitaba para el retiro. Y Milarepa le dio las instrucciones de Chakrasambhara y Vajravara Jivati y el mandala de Sindravara, las instrucciones sobre lo que es la transferencia y el mezclar. Y en ese momento Gampopa le dijo a Milarepa, yo tengo una muy buena meditación, puedo meditar por 40 días continuamente. Milarepa dijo, eso está bien, pero no sea lo bueno que sea tu meditación. El resultado que vas a tener es renacer en el ámbito sin forma. Así que sea cuanto puedas escurrir de lo que es la arena, nunca vas a recibir ningún tipo de aceite de ella. Y tuvieron una conversación sobre Kadampa, la tradición Kadampa y la tradición Tantra. Y Milarepa dijo, es como un maestro, como un monstruo que se ha, digamos, entrado dentro de los corazones de los tibetanos, porque el maestro Achisha no pudo llegar a enseñar Tantra. Esto de verdad ha sido la ruina para nosotros. Pero Gampopa dijo, sí, también tiene muchas prácticas. Estos mantras secretos no son instrucciones médulas. Sin las instrucciones médulas no podemos llegar a tener los logros. Así que meditar sobre esta meditación sobre el camino de la ausencia de un yo
No es, no es simplemente, Milarepa le está diciendo, simplemente medita en lo que te estoy diciendo, en el prana, que tiene que ver con el tumo. Así que duraron 13 días, 13 meses con Milarepa y recibió las instrucciones explícitas de él sobre el Kagyu. Así que en el 1109, en el año 1109, Gampopa se preparó para regresar a Uy, el Tíbet central. Y Milarepa lo llegó a acompañar a un lugar donde había un riachuelo y también hay un río donde dice él, yo no voy a cruzar este río. Y también había un puente. Y es un punto. Así que tú, hijo y padre, no soy yo y padre, sentémonos aquí y tengamos una conversación. Y Gampopa le dio algo para llegar a hacer un fuego. Y había un tiempo cuando tenía gran dificultad de cultivar la práctica mediante estas instrucciones, llegué a experimentar la realización. Así que cuando tengas dificultad en el futuro, tienes estas instrucciones. Entonces le ofreció las instrucciones médulas sobre la inseparabilidad del prana y de la mente. Y esas instrucciones médulas de la inseparabilidad y del prana y estas mismas se las dio a Dusun Kempa, estas instrucciones de la inseparabilidad del prana y la mente se las dio a Dusun Kempa y estas se han convertido una cualidad bastante particular del linaje Karma Kamsan. Y Milarepa dijo, tal vez tú vas a ser alguien, un gran meditador, muy importante. Así que no debes de tener ningún tipo de arrogancia en cuanto con tus amigos o tus familiares. Y si tienes algún tipo de apegos, no debes de tener apegos. Simplemente renuncia a esta vida y vete a las montañas y practica el Dharma y la unión. Yo soy una persona, un anciano, pero sigue meditando y suplícame y no te asocies con personas que tienen grandes deseos o odio o apego, porque sus faltas te van a afectar. Sea donde vayas, sé como un animal que ha estado herido y ten mucho cuidado. Y en tu mente mantente calmado y callado y ser muy paciente y también perdonar. Y con quien te encuentres, sea con quien te encuentres, siempre llévate bien con ellos y mantente limpio, pero no mucho. Así que cuando puedas, mantente en silencio, no hables mucho y mantente en un retiro estricto. Aunque llegas a reconocer tu mente como un Buda, no abandones al gurú. Y en realidad no hay ninguna acumulación de purificación y de mérito, pero llegar a reunir aún el más pequeño mérito nos hace realizar, reconocer la ley del karma. Así que en la post-meditación haz las prácticas en esas sesiones y en los descansos. Y así que no degrades el dharma de otras personas. Así que tienes que, en el año del libre del 14 del mes del caballo, tienes que venir a Dring Yanyeman. Y le hizo la profecía de que profetizó el lugar Dalkla Gampo. Entonces dijo, Guru precioso, dice que hace un tiempo que tenías una instrucción profunda que me darás más tarde. Ahora, por favor, dámelo. Tengo que irme. Por favor, ofrécemela. Milarepa había practicado durante mucho tiempo. He practicado tanto que sus nalgas estaban cubiertas de callos y era como que era el trasero de un mono.
y le mostró esto a Gampopa. Él no tenía ningún tipo de cojín como nosotros. Así que él se sentaba simplemente en el suelo ahí. Y se le mostró a Gampopa. Practiqué hasta que se me puso así. También necesitas encontrar algo de determinación y meditar. Y de esa manera se separó del Guru Milarepa Gampopa. Así que después de que Gampopa regresó y todos los gurus Kadampas que le habían dicho ustedes van a recibir, tú vas a recibir las instrucciones de Milarepa, pero no abandones tus atuendos de Kadampa. Entonces tenía, tenía esta ropa de los Kadampas y todos estaban muy complacidos de que él todavía las tenía puestas. Y Geshe Trepa, Geshe Yu, Geshe Trepa dicen que los conoció, los encontró con él un poquito antes de que llegara a Wu. ¿Y qué cualidades llegaste a desarrollar cuando conociste a Milarepa? Tengo realización. Él le explicó y entonces le dijo, bueno, ahora es el tiempo de que tienes que beneficiar a los seres. Y entonces Gampopa le dijo, no voy a tener una larga vida. Así que las Dakinis han predecido que no tendré una larga vida. Entonces él dijo, no te preocupes, yo tengo las instrucciones para la vida, para la longevidad. Y le dio las instrucciones de Tara Blanca. Pero en las tradiciones de Karma Kagyu que fueron transmitidas de Geshe Trepa no se dice que son del otro Geshe con que Gampopa había hablado. Así que cuando hablamos, ah, cuando miramos estos diálogos de Dusun Khenpa, eh, dice acerca de esto. También fue a ver a otro Geshe y él le dijo, regresaste de ver a Milarepa. Y como te dije, que te di, como te dije, ya que te dio el Dharma, por favor, dame las instrucciones y explícamelas. ¿Y cómo has desarrollado la meditación? Y Yayunda le dijo, esto de verdad fue muy beneficioso. Yo también tengo que ir a ver a Milarepa, dijo el Geshe. Esto también ocurrió. Cuando fue a ver al Geshe Charwa, él recibió las enseñanzas de él y él le dijo, ahora eres simplemente una persona, una sola persona, pero en el futuro serás muy reconocido y tendrás una actividad muy, digamos, extensa y tendrás gran fama. Así que en ese tiempo en Payul había una hambruna muy fuerte y debido a esta hambruna no podía obtener ningún tipo de provisiones para su retiro. Así que cualquier otra práctica que él hacía, él no tuvo ninguna otra opción sino de irse de ese lugar y pidió permiso para que se fuera. Fue a Dakpo, en Toka, pero tampoco recibió provisiones ahí. Entonces al final fue a su propio lugar de origen. Hay un lugar que se llama Sewelung, un lugar muy placentero donde su madre creo que venía de allá. Y ahí llegó a abordar su meditación. Y antes de eso, como no había recibido buena provisión, no había recibido comida, obtenido comida, no tenía mucha fuerza, estaba muy débil. Así que su meditación no fue muy productiva. Y Milarepa le ha dicho, si no tienes la fuerza en tu cuerpo para meditar, no podrás tener los resultados. Así que recuerda que Milarepa le dijo que, que debería de continuar en la meditación de Tumu y de tener comida nutritiva. Así que él trató de hacer eso y hizo Tumu. Y solo meditó sobre el Tumu y pudo recuperar el control de la dicha y del calor de esa práctica. Y Milarepa le dijo, cuando tengas el calor y la ducha,
entrarás en el expanso. Y así fue como lo había dicho Milarepa. Y así que en ese momento, en esos tiempos, Gampopa sí meditó un poco en el Mahamudra, pero principalmente se enfocó en el Tumo. Y cuando llegó a lograr el poder de sentir la dicha y la vacuidad, pudo reconocer la naturaleza de la mente, su meditación llegó a ser mucho más lúcida, más vívida que antes. Algunas veces las imágenes eran como sueños e ilusiones y algunas veces eran como muy verdaderas y muy firmes. Así que esas experiencias llegaron a surgir en él. Mientras que él mejoraba en su práctica, sucedió que todas esas apariencias simplemente se desvanecieron y se dio cuenta que esa simplemente era la naturaleza del mente. Así que era como que de todo es simplemente era una proyección conceptual, todos eran sus percepciones. Así que es que todos los pensamientos sí surgen espontáneamente, son como viajeros los pensamientos. Así que hay grandes emanaciones que han surgido, las emanaciones mentales. Así que toda la práctica que había hecho anteriormente era como, digamos, la cáscara de un huevo, pero no era la práctica verdadera. Y se dio cuenta de que no valía la pena poner ningún tipo de poner fe en las apariencias confusas y darse cuenta de que simplemente son falsas y son vacías como un despliegue mágico, como una ilusión. Y cuando estas apariencias en la meditación surgían mediante su meditación, algunas veces de verdad sintió que estaban, digamos, apoyando su meditación. Entonces él sintió que cuando estaba mirando la naturaleza de la mente, esta experiencia, la esencia de la mente, sea cuanto que que miraba directamente, era como el Dharmakaya. Y decimos que es un SIDA humano, pero, pero él llegó a desarrollar una convicción muy fuerte y devoción en el Guru. Y llegó a cantar cánticos o cantos, dohas acerca de su relación. Y tenía una mala de bodhicitta, de bodhi, de semillas de bodhi, y eran 21 semillitas de bodhi. Sí, he sido profetizado por todos los budas y los bodhisattvas de los tres tiempos. Si es verdad que este mala de bodhi crezca en un 3 y simplemente por el poder de haber hablado esto que es verdad, creció un árbol de bodhicitta y se dice que podemos ver todavía este árbol, que esto queda en Seulung. Él llegó a quedarse 6 o 7 años en esta región del Tíbet, Seulung. Y más tarde llegó a estar una cueva que se le llama ver la esencia, porque tiene que ver con la práctica de ver la esencia de la mente. Así que cuando Karmapa Chudakyaso fue a Seulung, él fue y vio esta cueva de ser la esencia. Así que sí existió esta cueva, sí existe esta cueva. Así que es posible que Gampopa pudo haber transmitido cómo fue que desarrolló su realización sin haber escondido nada de sus estudiantes. Y también habló de sus prácticas de shamatha
Cuando llegó a de verdad a lograr la realización en general, cuando hablamos acerca de lo que es el conocimiento o el toque de conocimiento, en general cuando se habla de esto, puede ser que le cause daño a los estudiantes, pero en general cuando Gampopa hablaba de esto a sus estudiantes, ellos no tenían ningún tipo de daño, no se sentían, digamos, no sufrieron por haber escuchado estas verdades. Y cuando tuvo 39 años, duró en una región por 3 años haciendo práctica. Se llama Ulcan, dice que no 3 años. Hay un lugar, Ulcan, es un lugar donde muchas personas eruditas practican, muchos maestros, y Jason Kappa también estuvo largo tiempo allí, y otros maestros, tantos maestros tibetanos, a este lugar tan importante. Es un lugar muy sagrado. Así que Ulca se llama este lugar. En Ulca es el lugar donde el maestro Gampopa llegó a reconocer la naturaleza de su mente. Es donde él llegó a reconocer la naturaleza de su propia mente. Y se dice que Pagmo Drupa, en la súplica de la liberación al guru, del guru, cuando él estuvo en Ulca, él reconoció que todos los fenómenos, reconoció que todo era como sueños, otras palabras, me postro a ti, a maestro o señor del 10º nivel. Así que este es el lugar, dice Pagmodrupa en su súplica, donde Gampopa llegó a reconocer la naturaleza de su naturaleza, de su mente. Así que Gampopa también tenía a un sobrino y ese sobrino también lo conoció en Ulca. Todo esto se comprueba de que él estuvo en Ulca. Así que su tío era Dakpo Rinpoche y su sobrino era el hijo menor de su hermano mayor. Le dijo, Composun Trinyenpo se llamaba este sobrino. Yo soy un bodhisattva en mi vida previa, pero no le digas a nadie, porque no podrán entenderlo y llegarán a reunir, de hecho, faltas al conocerlo. Así que esta fue una señal de su realización. Y durante el tiempo que permaneció en Ulca, Jason Milarepa, él reconoció que Jason Milarepa le había dicho regrese durante un día indicado. Así que cuando él fue, Rechumpa le dijo, nuestro guru ha fallecido. Y le dio, digamos que las rélicas que le quedaban, eran para él, que se habían asignado a él. Y en ese momento, Gampopa simplemente se desmayó. Y después de que se recobró sus sentidos, tenía un poquito de oro y simplemente lo salpicó en el lugar, en la dirección donde el guru había fallecido. Y llegó a cantar muchas canciones recordando al guru. Y antes de que Milarepa falleció, él dejó un testamento. Milarepa dejó un testamento. Podemos decir que es un testamento. Que decía, dale esto a este estudiante, dale esto a otro estudiante y demás. Tengo un poquito de oro que he podido reunir durante mi vida y voy a dividir este oro. Y los estudiantes dijeron, Jason Milarepa tiene oro, ¿cómo puede ser que el Jason Milarepa puede tener un poco de oro? Y todos estaban hablando y después más tarde y buscaron el lugar donde él dijo que estaba y no hay oro. No hay oro, pero hay un pedazo de azúcar. Hay un cubo de azúcar.
en lugar de oro. Él había dicho, no, no necesito oro. Así que todos ustedes dividan este cubo de azúcar. Así que él regresó a Ulka Gampopa y es el lugar donde probablemente conoció al maestro Dusun Khenpa o al señor Dusun Khenpa. En Ulka Gampopa duró 10 años ahí y en otros lugares cercanos. Y cuando tenía 51 años, en el 1121 fue a Dawa Kambo, Dahla Gampo, y pensó, debería aquí permanecer 12 años haciendo práctica. Y tuvo un sueño en el que una mujer vino y estaba lleno de... tenía, le dijo, en vez de estar aquí 10 años aquí encerrado haciendo retiro, es mejor que dures 12 años difundiendo las enseñanzas. Así que él deseó eh, hacer eso. Empezó a reunir comida y a hablar a sus estudiantes y nutrir a sus estudiantes. Así que en general, en común les enseñó los estados del camino, de acuerdo con la tradición Kadampa. Les enseñó también la práctica del Mahamudra Sutra, el yoga coemergente, y para algunos estudiantes le enseñó el camino de los medios del mantra y también las instrucciones médulas, kadampas como base. Y en el camino tienes el camino de la unión del Mahamudra, así que es como la unión del Mahamudra y del Kadampa, de las tradiciones del Kadampa y Mahamudra, las combinó. Así que un resumen de esto están presentes en los 4 dharmas del Gampopa, de los cuales estaremos hablando a partir de mañana. Así que Gampopa tenía gran experiencia y realización, y sus estudiantes él era muy bueno a otorgar las instrucciones al nivel necesario para cada estudiante, así que muchos de sus estudiantes llegaron a experimentar realización y todo tipo de logros al que surgieron al mismo tiempo. Así que Gampopa le dijo a sus estudiantes, yo tuve una gran dificultad en cultivar la realización, pero es muy fácil para ustedes, es bien fácil para ustedes. No solamente son profundas las instrucciones, sino que el linaje de Kagyu tiene una transmisión de bendiciones que no es como otra. Así pueden practicar. Entonces muchos de ustedes de verdad comenzarán el camino hacia la liberación. Así que principalmente para llegar a mejorar la meditación y disipar los obstáculos y desarrollar experiencia, deben continuamente practicar el yoga del guru. Así que muchas personas que vienen, pero es una que necesitan, y lo que necesitan, hay muchas cualidades o características que tienen que ver con el yoga del guru, pero el principal es la devoción. Y eso se lo dijo a un nombre, a un número no mencionado o ilimitado de estudiantes. Así que en 1153 empezó a desarrollar enfermedades. Y dijo, no voy a durar por largo tiempo. Si quieren recibir más enseñanzas, ven a recibirlas. Y si tienen preguntas, por favor, hazlas. Así que básicamente cuando estás enseñando Dharma, no necesitas muchas Dharmas, muchas enseñanzas, mis instrucciones. Los puntos principales, manténlos en mente, tenlos presentes en tu mente. Y estas fueron las enseñanzas y las instrucciones que él dio antes de que él falleciera. Le dijo,
les enseñó a todos los estudiantes que venían en esos momentos, solamente Mahamudra y Consul. Digamos, el estudiante principal que sostiene este linaje se llamaba Ye Consul. Le dijo, por favor, deja un testamento para los estudiantes en el futuro. Y cuando Consul hizo esta solicitud, Gampopa le dijo, el punto principal es cualquier persona que no me ha conocido, sí pueden leer el ornamento de la realización preciosa y otro que tiene que ver como con los preciosos, algo del camino de los... No lo escuché muy bien. Es como, si lo leen estos dos textos, es como es verme a mí directamente. Así que la apariencia del gurú desaparecerá como un sueño, pero la compasión, la bendición permanecerán. Así que sin olvidarme, ten devoción y suplícame. Y al suplicarme, tendrás las bendiciones. Y no solamente Gampopa el que lo dijo así, sino muchos maestros han dicho lo mismo. Así que por esta razón, cuando decimos no encontramos ningún gurú, no tenemos a nadie a quien suplicarlos, no tenemos ningún gurú auténtico. En verdad, si tenemos fe y devoción, si le hacemos súplicas a los gurús y a las tres joyas, entre todos los gurús que han venido después del Buda Shakyamuni, de verdad han venido tantos que han realizado, reconocido experimentado realización en sus seres que pueden cubrir toda la fase de la tierra. Así que no hay un problema de que faltan personas a que tenemos que hacerles súplicas. El problema es que no estamos haciendo súplicas. Y las personas que están realizando las súplicas no tienen suficiente fe y devoción. Ese es el problema. Así que en ese año, en el quinto día del mes tibetano sexto, cuando el sol salió, falleció Gampopa. Y Gampopa tenía muchos estudiantes que habían llegado a lograr los siddhas y los siddhis, y entre ellos habían cuatro siddhas que eran sus, digamos, hijos cercanos, los que permanecían en frente de él, en su presencia, y habían dos siddhas especiales, y habían otros 18. Así que Gompo Sutrim, que era uno de sus sobrinos, como Ramtrumpa, Baram Ramtrumcho es el tercer, Tutop, el Siddha Kampa Wuzar o Wuzar Kampa, en Dusun Kempa. Estos eran los cuatro siddhas que tenían gran actividad. Obviamente tenían diferentes nombres, más de un nombre. Estos son los que continuaron sosteniendo las enseñanzas y la fuerza, digamos, de la vida de las enseñanzas de Gampopa. Así que ya les he dado, digamos, un relato de la vida de Gampopa, así que a partir de mañana hablaremos acerca de los 4 dharmas del Dharma. Si simplemente les cuento historias y no sería bueno, ¿verdad? Así que a partir de mañana enseñaré sobre los 4 dharmas, así que en cuanto a los 4 dharmas con respecto a ellos, es solamente una estrofa. Pero sí daré un poco más de explicación acerca de esta estrofa. Así que en especial en las obras recopiladas de Gampopa, que tienen que ver con las instrucciones médulas de los cuatro dharmas, existen también las obras de los discípulos. Así que he combinado los comentarios de sus estudiantes y la estrofa de las instrucciones médulas de las 4 dharmas de Gampopa, y los he combinado para dar las instrucciones mañana. Muchas gracias.